Hoy nos va a compartir la palabra Eduardo Junior. Ya no le digan Eduardito, por favor, porque ya no tiene nada de Dito. Es Eduardo Junior. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendiga a cada uno de ustedes. Abramos nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 12, verso 22. Lucas, capítulo 12, verso 22. Ahí está. Dice la palabra de Dios de esta manera: y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no busques qué habéis de comer, ni qué habéis de beber. No estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Oremos a Dios. Señor, aquí estamos una vez más, compartiendo tu palabra, que yo creo que nos la diste. Te pido que tú, Señor, te encargues de multiplicarla, porque es tu palabra. Usa mi vida, tú te manifiestes, Señor, a través de mí. Yo quiero que tu pueblo sea edificado por tus palabras, así como me has ayudado a mí, como me has edificado a mí, como me has hablado. Te pido, Dios mío, que tú nos fortalezcas y que tú nos ayudes para que mantengamos esa semilla que tú plantas en cada corazón, que podamos recibirla, atesorarla y aplicarla. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro lugar. Es un privilegio una vez más estar aquí. Les cuento a todos. Aquí me gusta mucho cómo cuando Jesús se dirige con los discípulos les habla muy claramente. Dice que la palabra que Dios les hablaba a la gente en parábolas, pero cuando sus discípulos todavía no entendían esa parábola, tenían la confianza de poder decirle al Señor que qué significaba esa parábola. Y el Señor, con esa compasión, con esa paciencia, les explicaba con más detalles de lo que es lo que Él decía.
aquí es un verso que muchos ya conocemos, y a veces cuando hablamos de estas cosas y leemos estos versos, a veces lo leemos así muy a la superficie y no nos ponemos a pensar en leer la palabra con detalle. Un consejo que se me ha dicho a mí es de que cuando lees la Biblia, léelo despacio, para que así puedas escuchar la voz de Dios. Cuando estás leyendo y estás meditando en lo que estás uno leyendo, ahí hay más probabilidades de que Dios te empiece a enseñar, a hablar a través de los versos que uno está leyendo. Y aquí podemos ver que Jesús le decía a sus discípulos, que le decían que no se preocuparan por su vida, que iban a comer o que iban a vestir, que no se preocuparan de su cuerpo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué les empezó a hablar esto Jesús a sus discípulos? Yo creo que era porque Él veía cómo mientras ellos seguían a Jesús, ellos tenían muchas preguntas, ellos tenían a veces preocupaciones que les llegaban a sus mentes. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora que estamos siguiendo a Jesús, ¿qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de lo que antes yo hacía? Los negocios que antes los discípulos hacían, tenían esas preguntas y decían, ¿no? ¿Y qué va a ser de mí después de que Jesús ya no esté con nosotros? Porque Él en algunas ocasiones les hablaba y les decía, voy a estar por un tiempo con ustedes y después ya no voy a estar con ustedes. Y yo me imagino que ellos se preocupaban a veces de que qué va a ser ya después de que el Señor se vaya. ¿Me regreso a lo que estaba haciendo antes? Y cuando uno mira más adelante, cuando ya el Señor es entregado en manos de los hombres y es crucificado y muere en la cruz, podemos ver eso que llega a ser una realidad en algunos de los discípulos, que volvieron a hacer sus labores de antes, porque decían, no puedo estar así nomás sin hacer nada. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que sustentar, nos tenemos que sustentar y a las familias propias. Pero aquí Jesús les habla, siempre que habla Dios, se me hace muy, muy, muy bonito como en algunas versiones de las Biblias, todas las palabras que son que habla de Dios están subrayadas en otro color en las letras. Y porque es de poner sumamente importancia y sumamente atención a lo que Dios está hablando. Entonces aquí les dice, mira, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Dice, porque la vida es más que el alimento. Nosotros hemos entendido que la vida es Jesús, ¿verdad? Que es mucho más que el alimento. Dice que el cuerpo más que la ropa. Y nos damos cuenta que la salud es algo bien importantísimo para que nosotros podamos estar funcionando y haciendo todos los diferentes labores que nos toca hacer. Y luego les da un ejemplo Jesús y les empieza a decir, mira, considerad los cuervos. En otras versiones dice que las aves, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Dice, ¿cuánto más vale vosotros que las aves? Es bien bonito ver cómo Dios sustenta la misma naturaleza, porque es algo que Él creó. Y al ver cómo las aves, en este ejemplo, reciben su alimento, cómo las aves reciben su comida, ellos confían que cada día van a encontrar algo. A veces van a encontrar un poquito más unos días que otros días, pero van a encontrar algo. Y aquí dice que Dios los alimenta. Eso es algo bien bonito. Y dice, si Dios los alimenta a estas
pequeñas aves del cielo, dice, ¿cuánto más vales vosotros que las aves? Como diciendo Jesús, mira, si Dios los sustenta a ellos, ¿cuánto más no los va a sustentar a ustedes? ¿Cuánto más no les va a proveer Dios? ¿Cuánto más no les va a ayudar a ustedes? ¿Cuánto más no va a proveer todo lo necesario para que estén bien? Para que estemos bien. Y yo creo que cada uno de nosotros, si aquí yo les diera el micrófono a cada que dijéramos, hacemos cada uno de nosotros, yo creo que pudiéramos más de un testimonio decir de la fidelidad de Dios para con nosotros, cómo nos ha sustentado. Podemos dar testimonios donde vemos la mano de Dios sustentándonos, contestando nuestras oraciones, proveyéndonos. Cuando a veces uno mira la circunstancia y uno no se imagina cómo va a salir uno de esa situación o cómo va a poder lograr cierta victoria, y donde uno a veces menos piensa, llega la respuesta de Dios, llega la palabra de Dios a la vida de uno y uno mismo, porque no hay nada especial como que uno mismo, que cada uno de nosotros tengamos ese testimonio propio de decir, Dios me ha ayudado, la mano de Dios me ha sustentado, los ojos de Dios están puestos sobre mí. Dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La ansiedad es algo que a veces nos quiere agarrar fuertemente. Y si nos descuidamos, podemos caer en un círculo vicioso donde uno se encuentra en esas ansias por lo que está pasando, y si uno no busca la ayuda de lo alto, busca a escuchar la voz de Dios, se nos puede ser un poquito más difícil de salir de esa ansiedad. La ansiedad dice que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Cuántos han recibido esa palabra de Dios justo a tiempo que les trae un gran alivio, un gran descanso? A mí me ha pasado. ¿Verdad que en esos momentos uno dice, wow, Señor, estás al pendiente de mí? Has visto todo lo que estoy pasando, y es un gran alivio cuando uno escucha esa voz de Dios, esas palabras de Dios. Yo me imagino que en este momento, cuando Jesús está hablando con los discípulos, le estaba llegando cabalito justo a tiempo lo que ellos necesitaban escuchar. Y entonces él decía, mira, por más ansiosos, ¿por qué les decía eso? Porque él veía sus corazones, él veía que ellos tenían ansiedades, que ellos luchaban internamente. Tal vez no se lo comunicaban, o a lo mejor sí, pero las ansiedades que a veces nos rodean son a veces fuertes. Y si nosotros no nos apegamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de nuestra propia lucha, uno a veces atraviesa cierto desierto en esa ansiedad que Dios no quiere que atravesemos, sino que Él quiere que nosotros vayamos saliendo y vayamos triunfando y salgamos victoriosos de cada prueba que atravesemos. Entonces aquí dice que dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie, ¿verdad? Nadie podría hacer eso propio. Dice, si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, o sea, eso es algo tan fácil, tan simple para Dios. Dice, ¿por qué os preocupéis por lo demás? Dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros,
hombres de poca fe. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Les vuelve a repetir, no se preocupen. Mira, como diciéndoles, mira, así como yo cuido de la naturaleza, así como vuelvo a hacer las cosas de nuevo, lo hago contigo, lo hago contigo, lo hago contigo, lo hago contigo, porque somos creación de Dios. Y si somos algo que Él creó, no va a permitir que se eche a perder. Cuando uno hace algo aquí en la tierra, un proyecto, hace algo, después de un rato, si uno no le sale bien, a veces uno le deja las cosas a medias o lo echa a la basura. Dios no es así. Dios dice, lo que yo hice, lo que es mío, lo voy a cuidar, lo voy a nutrir, lo voy a fortalecer, porque quiero que florezca. Cuando uno a veces uno va a la tienda y compra una maceta y le avienta sus semillas porque quiere uno crecer tomates, quiere uno crecer chiles, quiere uno crecer diferentes vegetales, uno va a andar ahí cuidando, dándole su agüita, que le dé el sol para que crezca, ¿verdad? Ese es el propósito, la razón por la cual uno agarra algo así. Uno no va así, si está el interés de uno va a ayudar a que eso pueda crecer y convertirse en una planta creciente y que al final de cuentas pueda dar un fruto o un vegetal que uno pueda disfrutar. Si nosotros tenemos esos cuidados con plantas, si nosotros tenemos esos cuidados con nuestros hijos, con nuestras familias, de cuidarlos, de estar al pendientes de que tengan todo lo que necesitan, de poder darles un consejo, ayudarles, ¿cuánto más Dios con nosotros? Y a veces cuando atravesamos diferentes situaciones, empezamos a dudar de esa fidelidad de Dios. Empezamos a preocuparnos. Y Dios aquí les estaba diciendo, mira, no estéis preocupados. Dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Esta vida, cuando nos ponemos a pensar, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, el tiempo se fue rapidísimo? ¿Verdad? Especialmente cuando uno tiene familia, ¿no? Hijos y uno dice, pareciera como que el año pasado apenas salió de la escuela elemental y ahora ya va a la high school. Dios mío. Y otros están en otra etapa más avanzada todavía. Y uno dice, ¿dónde se fue el tiempo? El tiempo que nosotros tenemos aquí en esta tierra, en realidad, comparado a la eternidad, es bien corto, bien cortito. Y nosotros, Dios nos dice, mira, aprovechemos lo que Dios nos enseña en este corto plazo que tienen aquí en la tierra, que tenemos aquí en la tierra. Porque todo cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, como lo he repetido, es una escuela, venimos a aprender, por eso se enfatiza mucho de no dejemos de venir, vengamos, porque va a haber algo nuevo que vamos a aprender. O quizá va a haber algo que Dios nos quiera recordar que ya hayamos escuchado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que se nos llega a olvidar algunas cosas que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado? Y a veces hay predicaciones como que Dios nos vuelve a recordar su palabra. Tanto como volver a recordar de algo que tal vez ya sabíamos, como algo nuevo que estamos aprendiendo. Es palabra viva de Dios. Es palabra que dice que es sanidad para nuestros huesos. Entonces dice, mira, los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Dice, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14 y verso 10.
Dice la palabra de Dios: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Por qué mejor no nos hubiera sido, dice, por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Dice, pero Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Dice, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volverás a ver jamás. Mira esas palabras poderosas. Qué tan importantes y necesarias son esas palabras cuando estamos enfrentando ansiedades, preocupaciones de esta vida. Ayuda mucho cuando podemos recibir esa palabra de decir: mira, las cosas van a estar bien, mira, vamos a salir adelante, mira, y que podamos ayudarnos a decir: mira, vamos a, no sé cómo va a resolucionarse este problema, pero Dios sí sabe, y Dios nos va a ayudar, y de alguna manera Dios nos va a ayudar. Y como decía hace rato, más de alguno podemos hablar de cosas que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha sacado adelante. Aquí podemos ver que Moisés todavía él no sabía qué iba a pasar, cómo Dios iba a libertar a su pueblo de los egipcios. Déjeme imaginarme un poco lo que estaba pasando en ese tiempo. Dios había enviado a Moisés y él estaba caminando hacia adelante y el pueblo de Israel lo seguía, atravesando ese desierto. Y le llegaron a tener un respeto a Moisés porque Dios obraba milagros, obraba cosas grandes a través de él. Con el simple hecho de que había una nube de día y una columna de fuego de noche, ellos decían: Dios está con nosotros, Dios está aquí. Entonces, cuando ellos están siguiendo a Moisés y luego de repente ven hacia atrás y miran a los egipcios con sus jinetes, con sus caballos, persiguiéndolos, y ellos a pie. Dice la Biblia que se llenaron sus corazones de miedo, de temor, porque obviamente ellos tenían armas que ellos no tenían. Tenían caballos, tenían sus jinetes que podían avanzar más rápido de lo que ellos podían avanzar. Ellos estaban caminando, imagínense, al paso de las esposas, de los esposos de los hijos. Tenían que ir a un paso donde todos iban caminando juntos. No como a veces se nos hace curioso a veces que uno mira afuera, a veces cuando uno está manejando, va a un lugar y mira a una pareja y el esposo lo mira caminando y la esposa está allá atrás, caminando, siguiéndolo. Y uno dice: ¿por qué no van a la mano? ¿Por qué no van a la mano? Se nos hace bien curioso decir: mira nomás, así no empezó ese hombre cuando la conoció, ¿verdad? Yo creo que nadie de los que conocimos a nuestra esposa caminamos así. Pues alcánzame, pues caminas muy despacio. No, ¿verdad? Y luego imagínense todavía con los hijos a veces todavía van a un paso más lento. Entonces ellos estaban enfrentando una situación donde ellos decían: aquí nos van a agarrar, aquí quién sabe, están enojados que están de que nos acabamos de salir de Egipto, no creo que nos van a tratar muy bien y quizá no nos dejen con vida. O sea, se empezaron a llenar de temor sus corazones. Y Moisés estaba allí
escuchando la queja, escuchando la preocupación del pueblo de Israel. Y escucharon unas palabras que fueron lo contrario a lo que estaba pasando en esa situación. Y les decía, no temáis, estad firmes. O sea, sigan creyendo a lo que Dios les ha dicho. Sigamos creyendo a lo que Dios está con nosotros y no va a permitir que nada nos suceda. Dice, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Él estaba hablando en fe. Él estaba hablando como en cierta manera profetizando. Pero no, él no sabía, Moisés no sabía qué es lo que iba a enfrentar al llegar a toparse con el Mar Rojo. Póngase a imaginar un poquito, iglesia. Si Moisés hubiera sabido que más adelante, en la dirección donde ellos estaban caminando, se iban a enfrentar con el Mar Rojo, yo creo que no hubiera seguido caminando hacia ese lado, ¿verdad? Sino que Moisés, si hubiera sabido de alguna manera, hubiera dicho, ok, no, pues vamos a rodearlo, vamos a caminar por acá para no toparnos con que ahora todo lo que perdimos ya de caminar, ahora tenemos que regresarnos. No. Yo creo que Moisés, si él hubiera sabido en aquel entonces que estaba el Mar Rojo, no hubieran llegado hasta llegar al tope donde estaba ahí. Entonces, pero Moisés no sabía, ellos seguían caminando y en un desierto me imagino que no veía nada. Pero él estaba seguro que Dios iba a mostrar su salvación de alguna manera. Y entonces aquí empieza a decir, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. ¡Wow! ¡Qué especial son las palabras de Dios para nosotros! ¡Qué especial es esa palabra que te saca de esa mentalidad de preocupación, de ansiedad, como para decirte, mira, yo te voy a ayudar, vas a estar bien, mira, vamos, la situación se va a arreglar. Es algo bien especial. Y aquí cuando llegó esta palabra de Dios, yo me imagino que el corazón de Moisés se alentó muchísimo, y en cambio les empezó a decirles a todo lo que iba a pasar. Y yo puedo ver este ejemplo como Dios, a través de las preocupaciones que enfrentaron el pueblo de Israel, de una y otra vez, Él llegaba justo a tiempo para hablar esa palabra que los iba a levantar el ánimo, que iba a fortalecer su fe. Podemos ver cómo Jesús, cuando ese famoso evento que sucedió, cuando Él estaba dormido en la barca y los discípulos empezaron a mirar las circunstancias de afuera, empezaron a mirar cómo la tormenta causó que el mar se embraveciera. Y podemos ver cómo Jesús, que dice la Biblia que es príncipe de paz, pacientemente estaba descansando. Y los discípulos se empezaron a llenar de temor, se empezaron a llenar de inseguridad, empezaron a decir, aquí nos vamos a ahogar, no, el agua que estamos sacando del barco no es suficiente con lo que se está metiendo, aquí ya nomás falta poco para que nos hundamos y está oscuro y aquí tal vez será lo último de nosotros. Pero más sin embargo, lo lindo de Dios es que no nos deja. Él está a nuestro lado. Enfrentemos lo que enfrentemos, ahí está Él. Y podemos echar mano de esa comunión con Dios. Si es a veces en una voz de desesperación, si a veces es en una voz de súplica, de ruego, pero ahí está Él. Y qué lindo cómo Dios transforma toda esa situación, toda esa violencia de aquella tormenta, con enseñándolos de que, mira, confíen en mí, que yo traeré calma, no se preocupen, tengo cuidado de ustedes.
Wow, eso es algo que Dios quiere recordarnos a cada uno de nosotros. Que nosotros confiemos en Él. Si por alguna razón llega una situación donde el trabajo se va, donde una enfermedad o una situación contraria a la vida de uno llega, que lo rechazamos y lo cancelamos, pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado, donde a veces hay situaciones donde nos enfrentamos y Dios nos quiere decir en este día: no se preocupen, confíen en mí, dice la Biblia, yo he vencido el mundo. Aquí podemos ver, es lo fuerte de Dios. Aquí no se imaginaba el pueblo de Israel que el mar se iba a abrir en paso. Nadie se imaginaba cómo Dios iba a librarlos. Como les vuelvo a repetir, yo pienso que si Moisés hubiera sabido, Moisés hubiera dicho: ¿saben qué? Mira, vámonos para acá, este rumbo por acá, porque allá podemos seguir caminando y no sé, a lo mejor nos podemos esconder en algunas cuevas o algo, humanamente pensando, ¿verdad? Porque a veces uno trata de idear cómo va uno cómo se va a arreglar una situación. Hay situaciones que decimos: está fuera de mi control. No sé, Señor, aquí solamente tú eres el que me vas a poder ayudar a atravesar esta situación. Entonces, vemos aquí la mano milagrosa de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahora, quiero que me acompañe el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y verso 23. Primera de Samuel, capítulo 17, y verso 23. Todos ya conocemos esta historia, pero Dios me traía este ejemplo. 1 Samuel 17, 23. Dice: mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los de Israel vieron el hombre, dice que huyeron de él y tenían gran temor. Ante un gigante, ante alguien que ellos decían: cualquiera que se le acerque, ahí quedó. Dice que nadie se animaba, todos estaban dizque con sus armas, con sus espadas, con su armamento, pero nadie daba ese paso de decir: echémosle a esta batalla. Dice: cuando todos los hombres de Israel vieron el hombre, huyeron de él y tenían gran temor, y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, y le dará su hija, y hará libre de Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto con él, y entonces él volvió a hacer la misma pregunta. Entonces vayámonos un poquito más adelantito, en el verso número 32. Dice: y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Mira, aquí yo puedo ver lo importantísimo que estemos apegados a Dios, que estemos llenos de la presencia de Dios, que estemos empapados de la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso? Cuando buscamos esa intimidad con Dios, cuando nos acercamos ante su presencia, ya sea que en oración, ya sea que en adoración, en alabanza, cuando nos empapamos, cuando leemos su palabra, nos estamos llenando de Él. Moisés estaba lleno de Dios, entonces con esa llenura les podía decir al pueblo: no se desaliente, sino que esperen la salvación de Dios. Aquí podemos ver a un jovencito llamado David que decía: no se desaliente el corazón de nadie, tu siervo irá y peleará con él, con este filisteo. Aquí podemos ver lo importante de seguir llegando aquí a la iglesia,
que no se nos haga pesado al venir a la iglesia, que no se nos haga, y si se ha vuelto pesado en alguna persona venir a la iglesia, ese es un tiempo donde uno debe de reflexionar en lo que en la mentalidad de uno, y como dice la Biblia, cuando uno lee la Biblia, uno empieza, la mentalidad empieza a renovarse. La misma palabra de Dios empieza a renovar nuestra mente. Entonces es importante que sigamos viniendo. Más de algunos de los que tal vez no vienen a la iglesia, que no son cristianos, ocuparán esa ayuda. Aún dentro de nosotros mismos, aquí en el pueblo cristiano, pueblo de Dios, que venimos a la iglesia, si nosotros a veces ocupamos ayuda, ¿cuánto más la gente que no tiene esa esperanza que nosotros hemos recibido? Dios en este día nos dice: no se preocupen por vuestras vidas, yo tengo el control. Y aquí podemos ver cómo Dios empezó a usar a David, y me llamó la atención el nombre de David, que significa amado. Hemos leído en la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Tuvo que llegar ese amor de Dios tan fuerte como para decirles: mira, ya no se preocupen. Llegó Dios a través de David para sacarlos adelante. Y hoy Dios te dice: mi amor te acompaña día tras día, no nos preocupemos, no se preocupen. Yo sé que es más fácil decir que hacer, yo lo sé, pero aquí Dios nos muestra ejemplos donde dice: mira, saqué al pueblo de Israel adelante, cruzaron el Mar Rojo, y luego ellos mismos vieron la salvación al ver que el mar se cerró y se tragó a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que ellos, después de esa travesía, hicieron fiesta a Dios, sacaron sus panderos, empezaron a danzar, empezaron a regocijarse, empezaron a levantar alabanzas al único que podía librarlos. Eso es algo muy especial. Señor, te damos gracias por eso. Y aquí lo mismo sucedió. Dios usó a David y venció a Goliat como nadie se lo esperaba, como nadie se imaginaba. Y Dios te dice: de la manera que tú menos te imaginas, voy a arreglar tu situación. De la manera menos que tú esperas, vas a ver mi mano y vas a mirar con tus propios ojos que yo te voy a ayudar, que no nos va a dejar así. Y eso es un aliento muy grande. Yo atravesé en un tiempo en mi vida donde yo estaba en un trabajo, y yo había estado en esa compañía como por 2 años y medio, y me había gustado trabajar ahí. Y yo en mi pensar decía: pues me queda cerca de la casa, me siento cómodo ahí, pues ahí yo voy a seguir hasta que algo sucede. Entonces un día nos llama un supervisor de ahí, y nos llama a todos los que estamos en el teléfono. Nos dicen: queremos hacer una junta con todos. Y se nos hizo un poco raro porque el trabajo que estamos haciendo era de contestar llamadas y arreglar las situaciones de computadoras y todo eso de la gente. Entonces, como siempre estamos contestando los teléfonos, quedamos y ahora ¿quién va? O sea, vamos a ver que las líneas nomás estén sonando y la gente no va a recibir esa ayuda. Y no, pues ya acomodamos las cosas, y hay otro grupo en otro país que está atendiendo esas llamadas. Ok, ya fue, nos fuimos todos a un cuarto grande, nos sentaron y nos dijeron: lamentamos decirles que esta compañía se va a cerrar. Nos quedamos todos así como esperando a ver qué más iba a decir el supervisor. Aunque no diga que ya se cierra ahorita, porque wow. Entonces dice: aún que se va a cerrar la compañía, todavía no se va a cerrar. Tienen 6 meses para buscar un trabajo.
6 meses, suficiente tiempo. Bueno, ok, váyanse, sigan trabajando. Ok, entonces ya pasaron los días, pasaron las semanas y yo le pedí a Dios y le decía, Señor, abre puertas en otro lugar, concédeme ir a trabajar en otra compañía, abre puertas y Señor, provee y no te olvides de mí, Señor, y ayúdame. Y pasaban las semanas, y luego pasó un mes, y todavía nada, metíamos solicitudes y nada, llamamos, oh sí, no, gracias, ya aquí lo hemos visto, te vamos a llamar, si te consideramos, ok, pues gracias. Y luego, llama otra vez, no, ya me da pena llamar, ya le llamé 2 veces, no, ya sí, pero, ok, sí, ya te dijimos que, sí, también, sí, también. Pues, quiero estar seguro, que estoy ahí como un candidato. Pasaron los meses y luego empecé a ver que otras personas de las que estamos ahí en la fila, en los cubículos, que comentaban, ya agarré un trabajo, empiezo mañana. Ay, Señor, dice, yo pensé que yo iba a ser uno de los primeros, soy tu hijo. Ellos no te conocen, Señor, yo sí. Y luego empezaba a mirar otros, ¿sabes qué? Sí, yo también, y a ver qué trabajo, no, pues méteme también, y que, no, si están agarrando 2, 3, y ya habían agarrado sus 2, 3 personas, y empezaron a pasar los meses, y ya estaban reduciendo, ya me quedaban 4 meses, y luego ya me quedaban 3 meses, ¿y qué crees que me estaba pasando en mi interior? Al mirar que otros, yo ya agarré trabajo, ahí nos vemos, chao. Y yo decía, Señor, ¿y yo? Voy a pasar así como David, que me dejas hasta el mero último para dar una promesa, un llamamiento. Y entonces empecé a ponerme angustiado, ansioso, preocupado, porque yo trataba, metía solicitudes y a veces en aquel entonces yo iba a compañías y me decían, no, es que así no se aplica, tienes que hacerlo por internet. Ok, pues ya. Y en aquel entonces ya como que más compañías estaban moviéndose a ese método de hacerlo todo por internet. Entonces, yo me iba así agachado, caminando, Señor, acuérdate de mí. Entonces un día que yo iba así con esa preocupación, Señor, mira, tengo a mi esposa, está embarazada con nuestro primer hijo, Señor, tú no nos vas a dejar, Señor, tú nos vas a proveer, vamos a salir adelante, pero Señor, por favor, ya pronto, porque ya necesito mirar esa nube, ¿verdad? Y entonces un día yo iba manejando hacia el trabajo, y yo meditaba en Dios y yo le hablaba y yo le decía, Señor, necesito que tú me ayudes, estoy preocupado. Tú me has prometido que tú me vas a proveer y tú me has prometido que no me vas a dejar y esta no va a ser esa situación. Entonces yo meditando, mientras yo manejaba porque en aquel entonces trabajaba y iba a la escuela tiempo completo, yo no tenía mucho tiempo ni estar con mi esposa, ni a veces buscar al Señor, porque era bastante duro, bastante difícil esa etapa que yo atravesé. Iba a la escuela full time y trabajaba full time. O sea, no veía a mi esposa hasta altas horas de la noche. Ella embarazada. Y luego, al poco tiempo que estaba pasando una situación donde tenía que ella estar acostada, y no podía hacer mucho. Y yo decía, Señor, ayúdame. Entonces, yo estaba meditando en el Señor, estaba platicando con Él y me bajó una canción.
compartir. Tal vez la han escuchado, algunos tal vez no la han escuchado. Pero esta canción nació de un corazón ansioso, de un corazón preocupado, que dice así: cuando mi espíritu, Señor, clama a ti, sé que tú responderás. Cuando mi espíritu, Señor, clama a ti, sé que tú responderás. Y luego me bajaba estas otras palabras: las respuestas siempre las tienes tú, solo tengo que esperar en ti, y yo me doy cuenta que es tu voluntad. Enséñame a serte fiel, enséñame a oír tu voz, enséñame a callar y estar atento a ti. Quiero escuchar tu corazón, el latido de tu vida en mí. Solo quiero agradarte a ti. Y nació esta canción y yo le decía: Señor, tengo que esperar en ti. Necesito esperar en ti. No me tengo que desesperar. Tú vas a proveer. Aunque sea el último día, pero Señor, que no sea el último día. Y como, si yo recuerdo, tal vez como faltaba un mes, donde recibí una respuesta de un trabajo. ¡Wow! Le dije: bendito es tu nombre para siempre. Siempre voy a confiar en ti, porque tú miras y velas por nosotros y nunca nos vas a dejar y nos vas a sacar adelante, sea como sea la situación. Y Dios nos quiere decir eso a cada uno de nosotros. Sigamos esperando, sigamos confiando en Él, que Él nos va a contestar. Él nos va a levantar, va a fortalecer. ¿Usted cree que no ve Dios cuando nuestra fe está acá abajo? Él lo ve. Y Él dice: en este día voy a levantar la fe de mi hijo, de mi hija. En este día le voy a hablar de donde menos se lo espera. Voy a levantar el ánimo, porque Dios quiere que sigamos caminando hacia la meta, que es Jesucristo. Entonces Dios nos anima ahora, en este día, diciéndole: no se preocupe. Si yo proveo alimento para las aves del cielo, si yo visto los campos proveyendo la semilla, hago la naturaleza de Dios, de que Dios hizo, se encarga de florecer, porque Dios lo diseñó así. ¿Cuánto más los hijos? ¿Cuánto más nosotros, que dijo la palabra que somos un poco menos que los ángeles? Herederos juntamente con Cristo, hijos de Dios, adoptados. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus hijos? No va a haber que siempre estemos bien. No va a haber que proveyendo necesidades, contestando peticiones, contestando cosas. Dios dice: no se afanen, no se preocupen. Dios se va a encargar de que las ansiedades se vayan, de que todas esas sentires de dudas se desaparezcan. Dios se va a encargar de eso.
Yo lo he visto, ese es nomás un ejemplo que yo di de cómo Dios me contestó. Y me dio una respuesta linda. Y a veces nacen poemas, a veces nacen canciones, a veces nacen esas cartas para Dios de diferentes situaciones que uno está enfrentando. Y sobre cada una de esas palabras, Dios las tiene escritas en un libro muy especial, donde dice que las oraciones de los justos están ahí, las súplicas, todo lo que nosotros hacemos para Él, todo ruego, toda petición, lo tiene bien grabado. A Dios no se le escapa nada, ni se le escapa a nadie. De alguna manera, Dios nos va a sacar adelante. Y si Dios permite que estemos aquí más de 100 años, vamos a seguir diciendo: estoy aquí por la gracia de Dios, estoy aquí por la fortaleza de Dios, estoy de pie porque la mano de Dios me sostiene. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Cerremos nuestros ojos. Señor, fortalece la fe de cada uno de los que estamos aquí, y aún por aquellos que llegan a mirarlo a través del internet. Señor, todas las cosas en este mundo se miran y después ya no se miran. Pero gracias a ti que te tenemos, porque tú nos llevarás hacia donde no nos imaginamos, porque dice tu palabra que los que son guiados por Dios, nos llevas hacia veces donde no sabemos qué va a suceder, pero lo que debemos de hacer es descansar de que tú sí sabes, de que vamos a estar bien, de que vamos a estar mejor. Esa es tu palabra y nosotros la recibimos en nuestro corazón, la recibimos en nuestra alma y queremos que siga floreciendo, porque todavía queda mucho camino por delante. Tú le levantaste el ánimo a Elías cuando estaba en el desierto, cuando estaba junto a ese arroyo que se había secado. Él duró bastante tiempo ahí, pero tú no lo dejaste, tú no te olvidaste de él, así como no te olvidaste de Noé cuando él estaba en el arca y habían pasado bastantes días, bastantes meses. Dice tu palabra que te acordaste y empezaste a soplar un viento fuerte que empezó a secarse las aguas sobre la tierra, y él pudo ver tu salvación. De la misma manera, cada uno de nosotros seguiremos viendo tu salvación vez tras vez, día tras día, mes tras mes, año tras año. Quiere decir conmigo, iglesia: yo he de ver la victoria de Dios sobre mi vida, día tras día, mes tras mes, año tras año. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.